Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Craybon. Soy licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales y secretaria del COFEI. Y mis colegas del Consejo Federal de Estudios Internacionales me han pedido que hoy les hable de las pandemias a lo largo de la historia o de las pandemias en la historia. En realidad, bueno, quiero agradecer especialmente a los colegas, al doctor Consani, a Carolina Romano, que se va a encargar de la parte técnica de la difusión de esta pequeña charla. Pero bueno, vamos concretamente al tema. Desde que el hombre habita la Tierra, ha sido acosado por enfermedades más leves o más graves, y esto se ha agudizado específicamente durante el Neolítico, durante la etapa de lo que se conoce o los historiadores denominan la Revolución Neolítica, porque es el periodo en el que el hombre deja de cazar y aprende a cultivar la tierra y a domesticar animales. Indudablemente la domesticación de animales hizo que hubiera un contacto mucho más estrecho entre las personas y estos animales domesticados, y de aquí viene lo que los investigadores denominan zoonosis, que son aquellas enfermedades que pueden, ya sean virósicas o bacterianas, que pueden pasar de los animales a los humanos. A lo largo de la historia ha habido distintas, como diríamos, explicaciones, indicaciones e incluso prohibiciones que algunas religiones mantienen hasta el día de hoy y que tienen su origen en este tipo de temores, es decir, en el miedo que provoca que un animal transmita una enfermedad a un ser humano. Este sería el caso de la religión judía o de la religión musulmana, que prohíbe a sus fieles la ingesta de carne de cerdo. Eso tiene que ver porque, bueno, en el mundo antiguo y hasta no hace mucho tiempo, la falta de higiene en la crianza, ¿no es cierto?, en la faena y en el consumo de la carne de cerdo, sobre todo provocaba enfermedades como la triquinosis. Como les decía, a lo largo de los siglos, de los milenios, las enfermedades se han propagado, por supuesto, por distintas razones, y cuando la propagación de la enfermedad se daba en un tiempo determinado, con un determinado nivel de contagio y en un espacio específico, recibió la denominación de epidemia. Ahora, cuando la enfermedad se hacía mucho más contagiosa o virulenta, y cuando traspasaba las fronteras de un país o de una región, empezó a denominarse pandemia. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy es una pandemia porque es una enfermedad que de ninguna manera ha quedado circunscripta a la región donde se inició, sino, como sabemos, se ha convertido en un verdadero, ¿no es cierto?, mal para todo, prácticamente para todo el globo. En todos los casos y todas las pandemias y las epidemias y las enfermedades que la humanidad ha padecido, todas han sido, diríamos, finalmente superadas. Esta superación en algunos casos ha sido más fácil y en otros casos ha sido más difícil. Para tratar este tema de una manera más concreta, me pareció oportuno tomar en cuenta 3 casos históricos que, bueno, tienen ciertas peculiaridades que creo que vale la pena rescatar. La primera es la peste negra del siglo XIV. Esta peste se origina, o los primeros brotes se dan, mejor dicho, en 1347, y se extiende esta primera oleada, como llaman los investigadores, hasta el año 1353. La segunda oleada arranca en 1362 y sigue hasta 1675 aproximadamente. De ahí siguen distintas oleadas que llegan todas hasta el siglo XVII. Por supuesto que las oleadas van como espaciándose en el tiempo,
y aparentemente, si bien los datos no son exactos, hay una especie de debilitamiento en, digamos, en el contagio o en la fortaleza del virus. Hablando de cifras, los datos dicen que esta pandemia mató en Europa entre el 30 y el 60% de la población del continente. Estamos hablando de 40 a 80 millones de personas que murieron en el lapso de 3, 4 o 5 décadas. Y se calcula que en el mundo, porque la peste negra no se circunscribió al continente europeo, sino que se extendió a Medio Oriente, a China, a Asia, a África, a Rusia. En total, los cálculos, que en realidad son muy debatidos por los autores, hablan de 200 millones de personas. El origen sería una zoonosis. Es, por supuesto, una enfermedad, la peste negra o peste bubónica, transmitida por un parásito que habita en la pulga, que habita en las ratas. Y las ratas, ¿no es cierto? Bueno, como sabemos, pululaban y siguen pululando, pero en la Edad Media era todavía más grave. Y entonces, bueno, el contagio empieza aparentemente en el puerto de Messina, en Italia, desde donde llegan barcos que traen mercancías de Oriente. Hay un debate entre dos grupos de historiadores. Unos sostienen que la peste viene de China, otros sostienen que la peste viene del centro de Asia. Como fuere, la peste entra por el sur de Italia y de allí, como decía, se expande por el resto del continente. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía Europa en ese siglo XIV? Las condiciones del contexto siempre parecen ser interesantes o importantes a la hora de evaluar cómo impacta la peste o la enfermedad. El siglo XIV es básicamente un siglo de retracción económica. Si el siglo XIII fue un siglo de expansión, el llamado siglo de las catedrales, el siglo, ¿no es cierto?, de oro, entre comillas, del mundo feudal, en el siglo XIV ese crecimiento, ese desarrollo empieza como a disminuir, a frenarse, a desacelerarse. Y entonces tenemos lo que un historiador llamado Simian ha identificado como un ciclo B negativo. Eso significa que empieza con malas condiciones climáticas, demasiado frío, demasiadas lluvias o demasiadas sequías. En este caso fueron demasiadas lluvias. El cambio climático afecta directamente, por supuesto, el tema de las cosechas. No olvidemos que la agricultura es la fuente primordial no solo de la economía, sino de la vida de esta sociedad feudal. Y entonces, bueno, tenemos una Europa que va a sufrir rápidamente las consecuencias del hambre, de la desnutrición, y esta sociedad feudal va a entrar en una especie de círculo vicioso en el que tenemos mal clima, malas cosechas, mortandad por hambre o debilidad, ¿no es cierto?, de los individuos. Eso afecta a la mano de obra y el ciclo continúa y se reproduce de una manera negativa. En esas circunstancias llega la peste a Messina en el año, repito, 1347, y por supuesto encuentra una población que no tiene, como diríamos, la capacidad inmunológica, las defensas necesarias para hacerle frente, y esto de alguna manera explica la propagación, la rápida propagación. Toda la población campesina trata de refugiarse en las ciudades, refugiarse entre comillas, porque son ellos los que llevan la peste. Y bueno, y cuando los señores con mejores poderes adquisitivos salen de las ciudades y se van al campo, están a su vez llevando la peste. Otro dato que parece menor, pero que realmente impresiona, es que por supuesto la peste tuvo para toda la población una connotación o fue asociada
muy fuertemente con la cuestión religiosa. Se consideró un castigo, se consideró, ¿no es cierto?, seguramente una especie de respuesta divina a los pecados y a la vida del hombre. Y entonces la Iglesia también trató de responder, y una de las medidas que la Iglesia recomendaba era matar a los gatos, porque los gatos eran indudablemente animales demoníacos, animales asociados a la mujer, al mundo carnal, a la sensualidad y a los vicios. Entonces, antes ya se mataban sistemáticamente los gatos, pero a partir de la irrupción de la peste, esta matanza se incrementa de una manera notoria, e indudablemente sabemos que el primer depredador de la rata es el gato. Entonces, con semejante matanza de gatos, también, digamos, lo único que se consiguió fue que las ratas pudieran reproducir con mucha mayor facilidad la enfermedad. Cuando hablamos de efectos, yo voy a dividir en este caso los efectos materiales de los no materiales. Los efectos materiales tenemos indudablemente una catástrofe demográfica. Han muerto entre, repito, 40 y 80 millones de personas. Un tercio de la población europea. En algunos países habrá sido un tercio, en otros países un cuarto, en otros países la mitad. Esta catástrofe demográfica va a implicar además un abandono de la tarea agrícola, porque obviamente la mano de obra disminuye de una forma brutal y entonces no hay quien cultive los campos. De hecho, va a haber una recuperación del bosque, es decir, los bosques van a volver a avanzar sobre lo que eran tierras cultivadas entre un 20 y un 25%. Además, hay un empobrecimiento general, no solamente de los campesinos, de la gente que vivía en las pequeñas ciudades o en los burgos, sino incluso de los grandes señores, de los señores feudales, porque todos dependían de la tierra, y si la tierra no producía, evidentemente esto provocaba una catástrofe económica. Empobrecimiento general, dispersión de las fuerzas productivas, quiebre o ruptura de los circuitos de intercambio comercial, recesión generalizada. Si bien, por supuesto, sabemos que no estamos hablando de una economía de mercado, de un sistema capitalista, pero los autores lo identifican como un periodo de recesión, de retracción, de retroceso económico, y esto va a engendrar de una manera casi automática, diría, otra serie de males, ¿no es cierto?, que engendrarían o que nos remitirían a la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque después de la peste y el hambre vinieron, ¿no es cierto?, la guerra y la muerte. Hay levantamientos campesinos, sublevaciones, pogroms, que como sabemos son las persecuciones a los judíos, se los culpa a los judíos de ser, ¿no es cierto?, los que han traído la peste, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista no material o desde el punto de vista, diríamos, más emocional, artístico, literario, tenemos un aumento de las diferencias sociales, es decir, pasado la primera crisis, va a haber un reacomodamiento de los sectores sociales y los pobres van a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos. Una pérdida notable del prestigio de la Iglesia. Esto tiene que ver también con que ni los curas, ni los párrocos, ni los obispos han mostrado ni la piedad, ni la solidaridad, ni el acompañamiento que la sociedad esperaba. Y paulatinamente, por supuesto, esto no se da ni en 5 ni en 10 años, pero sí a lo largo de las décadas, realmente esta fractura en el siglo XIV va a ir generando un espíritu mucho más escéptico, un espíritu mucho más antropocéntrico, es decir, el hombre o la sociedad va a empezar a dejar de lado esa devoción religiosa o va a empezar por lo menos a poner en tela de juicio lo que son los valores tradicionales.
poco a poco se va fortaleciendo lo que hoy llamaríamos el secularismo, se va valorando el individualismo, hay una nueva cosmovisión que va a surgir y que va a hacer entrar en crisis el modelo feudal. De hecho, los historiadores entendemos que en el siglo XIV termina lo que se llama la Alta Edad Media y empieza lo que se llama la Baja Edad Media. Y la Baja Edad Media significa que ya ese modelo completamente acabado que se dio durante los siglos X, XI, XII y XIII, acá cumple su ciclo y entramos en una nueva etapa, como les digo, Baja Edad Media, que serían los siglos XIV y XV. En este marco, que bueno, algunos autores se arriesgan a decir siglos XIV y XV, estamos hablando del 400, que en Italia va a ser el prolegómeno del humanismo y del Renacimiento, es decir, esta es la peste, si queremos, o este siglo XIV tan golpeado, es la puerta de entrada a los nuevos procesos, por supuesto, un siglo o 2 siglos después, los 3 procesos que marcan el cambio fundamental hacia la edad moderna, que son humanismo, renacimiento y reforma, es decir, el cisma de la Iglesia cristiana y el surgimiento del protestantismo. Otro tema que me ha parecido muy interesante es que a raíz de la peste va a surgir un nuevo género literario, artístico, que también va a abarcar al arte plástica, al teatro, a la danza, y que se conoce como las danzas de la muerte. Las danzas de la muerte, este género de la muerte, es un género que está sorprendido, que además está obsesionado con la muerte, con la imagen de lo macabro, con la vida, por supuesto, pero recordando siempre que la vida es totalmente pasajera, que los placeres deben ser aprovechados porque la muerte nos espera en cada momento. Aquí es donde aparece esa imagen de la muerte como un esqueleto vestido con una gran capa que tiene una capucha y que tiene en su mano una guadaña. La muerte es la gran igualadora, porque la muerte se lleva al pobre campesino, al niño recién nacido, al obispo, al rey, al príncipe. Es decir, la muerte es además la que nos demuestra que esta vida no solo es frágil, sino que además tiene que ser vivida con intensidad, y ahí es donde empiezan como a reforzarse el tema de los placeres, el tema de que a partir de la muerte también tenemos que aprender a valorar o a apreciar o a disfrutar, si puede decirse, de las imágenes macabras, de las imágenes fantasmales, de las imágenes vinculadas a los cementerios. Una de las grandes actividades que se hicieron a fines del siglo XIV fueron las llamadas fiestas de los cementerios, donde se reunía la sociedad a beber, a comer, ¿no es cierto? Y a, después terminar las orgías con todo lo que se nos ocurre. De la Europa del siglo XIV nos vamos a América, al continente americano, a comienzos del siglo XVI. La primera oleada de esta pandemia, a la que los investigadores llaman el gran colapso demográfico americano, se inicia en 1519 y va hasta 1526. La segunda oleada se inicia en 1545 y se prolonga hasta 1576. De allí siguen distintas oleadas de distintas enfermedades, porque en el caso americano son distintas, epidemias las que atacan. No es como en el caso europeo, que siempre fue la peste bubónica. Si hablamos de cifras, se calcula que la población del continente americano tenía 80 millones de personas al momento de la llegada de los españoles, y la pérdida demográfica por esta serie de pandemias
es de entre 70 y 75 millones de personas. O sea, estamos hablando de que las enfermedades se llevaron entre el 90 y el 95% de la población americana. En el caso de México, por ejemplo, México tenía, según los censos que manejan los especialistas, 25 millones de personas, y cuando pasaron las pandemias, lo que quedaron, digamos, los que quedaban vivos eran 700.000 personas. De hecho, hay un dato que me ha parecido interesante. México recién va a recuperar el número de habitantes que tenía a fines del siglo XV en 1960. Este tema, quiero también aclarar, es un tema muy polémico, un tema que ha dado para muchos debates y que ha enfrentado mucho a los historiadores, porque durante mucho tiempo se dijo que el genocidio americano había sido provocado fundamentalmente por la crueldad de los españoles, por su sistema de explotación económica, específicamente la encomienda, y porque la brutalidad con que los españoles trataron a los indígenas dio por resultado estas muertes. Lo que sostienen las nuevas investigaciones es que de ninguna manera se puede pensar que un puñado de miles de europeos pudieron haber matado de manera deliberada o haber provocado la muerte de manera deliberada de 70 millones de personas. Sobre todo, hay un autor que sostiene porque esos 70 millones de personas eran para los conquistadores mano de obra prácticamente esclava, es decir, que ellos tenían interés en conservarla. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes? Básicamente la viruela, el sarampión, las broncopulmonares, las fiebres hemorrágicas y las fiebres entéricas, específicamente la fiebre de la salmonela. El Instituto Max Planck de Alemania ha hecho una investigación hace poco tiempo en México y han concluido justamente que fueron estas fiebres entéricas y hemorrágicas las que acabaron. Encontraron fosas de 20.000 personas y todos los registros indican que fueron estas enfermedades. Como les decía, el debate se sitúa entre dos posiciones. Esto fue una guerra bacteriológica, es decir, los españoles, los conquistadores, contagiaron a toda la población americana de enfermedades que ni siquiera ellos sabían que tenían, porque obviamente estaban inmunes, o fueron los malos tratos, la violencia, el hambre, los que acabaron con prácticamente el total de la población aborigen precolombina. En algunos casos estas epidemias o estas pandemias son de tipo zoonósica, es decir, provienen de animales, y en otros casos no, son enfermedades producidas, digamos, de otra fuente, pero repito, son distintas enfermedades. En cuanto al contexto, ¿cuál era la situación de esa civilización americana? Como sabemos, había distintas civilizaciones, distintos pueblos, y cada uno de ellos tenían formas de vida que estaban en distintos niveles de desarrollos. Tenemos desde el gran imperio azteca o el imperio inca, la civilización maya, que ya estaba en un proceso de desarticulación, pero hay muchos otros pueblos que vivían, ¿no es cierto?, mucho más pequeños, con estructuras mucho más simples. Sin embargo, los investigadores coinciden en que todos los aborígenes americanos compartían dos circunstancias específicas. La primera es que su dieta era una dieta muy baja en proteínas y grasa. Es decir, los aborígenes americanos prácticamente no comían ni carne ni lácteos. Y sí estaban muy acostumbrados a comer, fundamentalmente maíz, ¿no es cierto?, y muchos otros vegetales. Algunos infectólogos afirman que la falta de proteína y de grasa debilita el sistema inmunológico, un sistema que en el caso de los aborígenes además era, si pudiéramos decirlo, totalmente virgen, porque no habían tenido ningún contacto con la civilización europea. El segundo problema es justamente ese, la incomunicación. América había estado incomunicada del resto de los continentes y a lo largo
de los siglos o de los milenios no había podido hacer, digamos, o sus poblaciones no habían podido tener contacto que les permitiera alcanzar cierto grado de inmunidad. En este caso, entre efectos materiales y no materiales, realmente estamos hablando de una verdadera catástrofe, como les decía, una catástrofe demográfica y ecológica, dicen los investigadores. Sin dudas, esta mortandad que además se da en un tiempo sumamente breve, prácticamente en 40 años mueren 70 millones de personas, contribuye de una manera decisiva a que la conquista se haga de forma rápida y efectiva, porque en realidad los europeos van a tener, ¿no es cierto?, les va a costar mucho menos desarticular los sistemas de vida locales y en algunos casos incluso en los enfrentamientos armados, no solamente por la superioridad tecnológica que ellos traían, el caballo, las armas de fuego, etcétera, las armaduras o todo lo demás, sino porque además la enorme cantidad de huestes o de combatientes americanos estaban, por supuesto, enfermos. Esto además contribuyó rápidamente a desarticular los sistemas de gobierno y las estructuras de autoridad. No nos olvidemos que en el Perú, ¿no es cierto?, justamente el último emperador muere de viruela y a partir de ahí se provoca una guerra civil. Por supuesto que las pandemias engendran después la violencia, la hambruna, en lo que tiene que ver con lo no material, con lo emocional, con lo psicológico, tendríamos que hablar, dicen los autores, de una profunda angustia colectiva, y seguramente no estoy usando los términos apropiados porque sabemos, ¿no es cierto?, que las patologías de tipo psicológicas nunca pueden ser analizadas desde el punto de vista de grupos o de colectivos, sino que tienen que ser consideradas como individualidades. Sin embargo, hay autores que dicen, entre comillas, es una población que está deprimida, toda una población que sufre depresión, que tiene miedo, que tiene angustia, que presencia cómo su mundo se derrumba, cómo se derrumban sus creencias, se derrumban sus certezas, se derrumba lo que habían construido. De golpe los dioses a los que rendían culto, a los que les ofrecían sacrificios, se mostraban impotentes frente a esta nueva deidad que aparecía, cito específicamente, crucificado y colgado, aún sangrando, lo que parecía ser un dios de la debilidad y de la muerte, era más fuerte que todos los nuestros. Esto, bueno, indudablemente también contribuyó de manera colateral a que se produjeran las primeras experiencias dentro del mundo aborigen de lo que podríamos llamar un agnosticismo un tanto generalizado, o bien lo que podríamos llamar lo que se va a dar, ¿no es cierto?, como conversiones masivas, es decir, la población aborigen va a poner, como en el corto tiempo, va a poner pocos reparos para convertirse al cristianismo, aunque por supuesto sabemos que esas religiones después, que esas personas convertidas van a llevar a cabo lo que podríamos llamar una religión un tanto sincrética. Quiero leer una cita textual. Las cocolipsis contribuyeron notablemente a explicar la extraordinaria facilidad de la conquista española, el éxito de unos pocos miles de hombres para controlar rápidamente enormes territorios poblados por millones y millones de hombres. Indudablemente, las pandemias del siglo XVI fueron las grandes aliadas de los europeos en la conquista americana. Y finalmente, el tercer caso, del que probablemente hayamos oído un poco más, también tiene un par de peculiaridades interesantes. Me refiero a la gripe española de 1918. Justamente muchos aluden a que estamos hoy viviendo una pandemia después de
que hayan transcurrido un siglo de la última. La fecha de inicio de esta pandemia ha sido bastante polémica, creo que es bastante conocido ya que se la llama la gripe española, no porque se haya desatado en España, sino porque se dio durante el periodo de la Primera Guerra Mundial y como los países beligerantes aplicaban la censura, los únicos que hablaban libremente de la enfermedad eran los españoles y por eso se la bautizó como gripe española. Pero en realidad esta influenza, que es también una zoonosis del tipo N1H1, se inicia en febrero de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Ahí aparecen los primeros registros en un campamento militar y empiezan a encontrarse, esto es el mes de febrero, es decir, estamos hablando del invierno, empiezan a encontrarse entre febrero y marzo una serie de campamentos en Estados Unidos en donde había muchos contagiados. Si recordamos un poco de historia, en el mes de abril de ese año 18 empiezan a llegar las tropas norteamericanas a Europa, porque Estados Unidos le declara la guerra a Alemania en el año anterior, en 1917. Entonces, en el 18 empiezan a llegar las tropas norteamericanas, tropas que están contagiadas, que llevan la enfermedad. Desembarcan en Francia y es en Francia donde empieza a propagarse, en plena guerra, empieza a propagarse esta gripe. Estamos hablando a nivel de Europa y del resto del mundo de entre 20 y 50 millones de personas, depende de los registros, pero la mayoría alude a 40 o 45 millones. Las víctimas eran en general personas jóvenes, entre 20 y 40 años, totalmente saludables, es decir, que no tenían patologías previas. También atacaba especialmente a los niños y a los ancianos. Este virus mutó durante un par de veces durante el desarrollo de la enfermedad, que se calcula que fue de aproximadamente 2 años, de 1918 a 1920. La primera oleada, es decir, la que empieza en marzo, va a afectar fundamentalmente a las tropas que están en el frente europeo. De hecho, los alemanes van a frenar un par de ofensivas porque tenían brotes muy importantes dentro de sus filas. La guerra va a terminar en noviembre, se firma el armisticio, y ahí es donde se inicia el segundo brote que ya va a afectar a la población civil. En realidad nosotros tenemos los datos de lo que fue, ¿no es cierto?, el año 19, o desde fines del 18 hasta el 20, no se habla tanto de la guerra, de los efectos que tuvo la peste durante la guerra. Un dato que me parece interesante, y por supuesto, bueno, es una cuestión política, pero el presidente Wilson sabía perfectamente que estaba enviando tropas infectadas y para las cuales no había ni vacuna ni tratamientos conocidos, estaba enviando tropas infectadas a Europa. Cuando su gabinete o digamos sus ministros le consultaron por qué lo hacía, explicó que lamentablemente no tenía otra opción porque el bloque de los aliados estaba profundamente debilitado. Sobre todo después de la salida de Rusia de la guerra, no nos olvidemos que la revolución bolchevique se dio en Rusia en octubre de 1917 y a partir de la toma del poder del comunismo, Lenin decidió salir de la guerra. De manera que lo que sostenía Wilson era que los franceses y los ingleses le pedían que por favor mandara las tropas que eran necesarias, ¿no es cierto?, para contrabalancear la situación militar. En este caso, la población afectada se supone afectadas, no necesariamente, digamos, no fallecidos. Los que fueron afectados se calcula que fueron un tercio, un 30% de la población mundial. La peste llegó, ¿no es cierto?, a toda Europa, por supuesto, Rusia, China, India, África.
y prácticamente todos los países vivieron la situación de colapso de lo que escuchamos actualmente. Hospitales saturados, no encontrar ni vacunas, ni medicamentos, ni terapias que puedan mejorar la condición de las personas que habían sido infectadas. Y sobre todo la censura. Lo que me parece más interesante de esta pandemia es que hay un autor que le llama la pandemia ocultada, la pandemia olvidada. Se dio durante la guerra, la transmitieron los soldados norteamericanos a Europa y la esparcieron por el resto del mundo. Era vital que estos datos no se conocieran porque de otra forma, probablemente, ¿no es cierto?, la suerte del conflicto hubiera sido distinto. Para concluir, un poco reiterar la idea inicial. Muchas y diversas han sido las enfermedades y las pandemias que ha sufrido la humanidad. Las hemos superado todas. Obviamente los medios y la tecnología disponible hoy hace las cosas bastante más sencillas, podríamos decir, a pesar de que indudablemente esto le ha costado y le va a costar la vida a muchos. Y bueno, a partir de acá, de nuevo, las consecuencias de una pandemia no son solamente sanitarias, sino que en el mediano plazo son políticas, son económicas, son sociales, son culturales. No sabemos exactamente qué nos dejará esta última del 2020. Muchísimas gracias.